Bueno, levántense que van a reaccionar a otra cosa, así que prepárense. Esto me lo pidieron mucho, así que vamos. Omnifem. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué tan serio es esta cosa? Mientras miraba atrás, Conquest. Espero que me entretenga esto, porque si no destruyo la sala. General Kreed. No puedes hacer eso, Conquest, nos endeudarías demasiado, así que quédate quieto. Marky. Pues sí, ¿qué vamos a ver? Quiero verlo, quiero que me sorprendas. Yo. Claro que sí, esto te va a sorprender y mucho, así que vamos. Acima de 16, podía. Omnifem. No me digas que él es la versión de mi hija pero hombre, ¿y esa versión es Viltrumita? Conquest. Sí, un digno oponente, y tiene pinta de que es fuerte. Miren eso, la velocidad, la potencia, el porte de su uniforme. Anisa. Como todo un Viltrumita de raza. Así era que tenías que educar a tu hijo, Omnifem, no esto, señalando. A Tony B. Oye, ¿qué te pasa? Te estoy escuchando, respeta a mi amiga porque no sabes qué pasa aquí. Ella puede ser lo que quiera. Monster Girl. Sí, ella es nuestra amiga y la vamos a defender de todos. Pero ya volviendo al marquí de la pantalla, ¿pa' qué? Pero es guapo. Rex. Pensé que era la única que lo pensé, riendo suavemente fuerte. Entonces, ¿qué? ¿Lo compartimos, Monster Girl? A Tony B. Sí, quédense ustedes con ese, yo estoy con el original, riendo suavemente. Además, miren, Marky está como un tomate. Marky. Pues mira lo que estás diciendo, por Dios, me dejas avergonzada a veces. General Kreed. Vaya, este Marky o como se llame es bastante ágil, ¿no lo creen? ¿Tienes otro que nos puedas mostrar, algo que diga más de él? ¡Spawn! ¡Te derroté en mi universo! ¡Así que prepárate porque voy a matarte! Cecilia. ¿Qué? ¿Cómo que matarlo? Ese muchacho habla con tanta seguridad como si ya lo hubiera hecho. Conquest. Jajaja, me gusta este tipo. Esa mirada de superioridad, esa confianza absoluta. Eso es lo que espero de un verdadero Viltrumita. Inmortal. Claro, la violencia siempre primero para ustedes. Pero admito que suena intimidante. Rex. Abriendo los ojos grande, oye, ¿pero qué? Este Mark sí que no se anda con rodeos. Así sin anestesia, directo al grano. Monster Girl. La verdad, se ve hasta sexy con esa amenaza, no voy a mentir. Marky. Oigan, basta. ¿Cómo pueden decir eso? Está diciendo que va a matar a alguien, por Dios. A Tony B. Tranquilo, Marky. Nadie está diciendo que tú lo harías, pero sí que esa versión tuya es demasiado intensa. General Kreed. Serio, eso no es intensidad, eso es lo que hace un Viltrumita de verdad. Sin dudar, sin miedo, sin arrepentirse. Yo, jajaja, sabía que iban a quedar impactados. Y ojo, porque ese clip es solo el comienzo, lo que sigue está aún más fuerte. I always hated you. Swearing isn't. A Tony B. ¿Pero qué? Eso es yo. Y me está rompiendo la pierna. Oye, no es gracioso. Rex. Agarrándose la barriga de la risa, jajaja, qué dolor, pero no puedo dejar de reírme, te la aplicaron feo. Monster Girl. Ay, Dios. Solo de volverlo a ver eso me dolió a mí también, haciendo una mueca. Marky. Eso es horrible. ¿Cómo puede hacerle eso a su propio compañero? Omnifem. Con un suspiro, esa no es cooperación, es la brutalidad Viltrumita en su máxima expresión. Además mi traje no le queda a Helene, me queda mejor a mí definitivamente. Conquest. Con una sonrisa orgullosa hermoso. Eso es exactamente lo que se debe hacer. Si alguien es débil, se descarta. Así funcionan los verdaderos guerreros. Anisa. Qué cruel, pero no te voy a mentir, me impresionó. Esa fuerza no se ve todos los días. General Kreed. Un movimiento limpio, rápido y preciso. No hay compasión. Eso es lo que nos hace invencibles. A Tony B. Con la cara roja de furia dejen de admirarlo. Soy yo al que le rompieron la pierna en ese maldito clip. Hey, these two giving you trouble? Swearing doesn't make you. Now what? Can't save her and fight us both. I always hated you. I hate coming back to this place.
General Krev, todas esas versiones son, de Marky. Qué locura, pero claro, la cámara se queda en la que estamos viendo, OmniMark. Marky, ¿por qué tiene que ser siempre ese? No quiero seguir viéndolo, es demasiado. Rex, con cara de asombro, nunca pensé que existieran tantos tú, pero ese OmniMark se ve que es la versión jefe final. Monster Girl, sí, es como el Marky oscuro, el que no se frena, el que no piensa, solo actúa. Haciendo un gesto nervioso. Anisa, ese sí que es un Viltrumita puro. No siente remordimiento ni carga emocional, solo poder. Conquest, con una sonrisa enorme, mírenlo. Esa es la clase de Mark que yo respeto. Firme, cruel y con autoridad. General Krev, correcto. De todos los que vi en la pantalla, este es el único que verdaderamente merece portar el linaje Viltrumita. Aparte del anterior que sí era Viltrumita. Atonibe, ay por favor. Yo ya lo vi, ese loco casi me destruye. No me sorprende que lo quieran tanto, pero no tienen que idolatrarlo. Omnifem, no es idolatría, es reconocer el poder cuando lo vemos. Y ese OmniMark lo tiene de sobra. Marky, con las manos en la cabeza, esto me da miedo. Si esa es una versión de mí mismo, ¿quiere decir que yo también podría terminar así? No son suficientes. Ni estando juntos tienen una fracción de mi poder. ¡Fuck off! I got this. Rex, wow. ¿Oyeron eso? Ese sí que es un diálogo de villano épico. Monster Girl, Dios mío, ni siquiera se le notó el esfuerzo, los estaba destrozando como si fueran muñecos. Marky, con cara de miedo, pero, ese también soy yo. ¿Qué demonios? No puede ser que yo diga esas cosas tan aterradoras. Atonibe, con la mano en la frente, claro que sí puedes, Marky, lo malo es que parece que con máscara hasta te crees un dios. Anisa, eso no es creérselo, niña, eso es saberlo. Ese poder es digno de un Viltrumita real. Omnifem, sería, observando, esa mirada, esa actitud, es exactamente lo que temía. El Mark enmascarado representa lo que su esencia podría volverse sin límites. Track, maravilloso. Ese sí es el Mark que quiero ver. Un Mark que no pide permiso, que no duda, que sabe que es superior. General Krev, concuerdo. Ese movimiento, esa declaración, es la prueba de que está hecho para la grandeza. Ni 7 enemigos pudieron hacerle frente. Rex, con una risa nerviosa, y yo que me quejaba de un solo golpe, imagínense tener que enfrentarlo con 6 más y aún así caer como moscas. Rex, tantos Markis, pero la cámara se quedó en el más turbio de todos. El Mark enmascarado. Monster Girl, con una mezcla de emoción y miedo, wow, ¿vieron cómo se movía? Es como si no tuviera límites, da miedo pero también impresiona. Marky, asustado y sonrojado, eso es demasiado. Ni siquiera parece yo. No puede ser que esa sea una versión mía, Anisa. Claro que sí eres tú, y deberías sentirte orgulloso. Esa versión es fuerte, imponente y sabe dejar claro que es superior. Atonibe, frunciendo el ceño, no, Anisa. Eso no es orgullo, eso es peligroso. Ese Mark está podrido por dentro, no le importa nada más que demostrar poder. Conquest, con una risa profunda, exacto. Y eso es lo que lo hace perfecto. Ese es el verdadero camino de un Viltrumita. Sin dudas, sin debilidades. Omnifem, con seriedad, observando la pantalla, ese Mark enmascarado representa lo peor y lo mejor de nuestra sangre. Es la prueba de lo que sucede si uno se deja llevar por la supremacía. General Krev, concuerdo con Omnifem. En él se ve disciplina, frialdad y fuerza absoluta. Un enemigo así no se derrota fácilmente, y mucho menos si es un Mark. Rex, con una risa nerviosa, soy la único que siente que ese man podría borrar a todos los que estamos aquí sin despeinarse. Multicate, abriendo los ojos sorprendido, ¿qué rayos? Ese Mark parece que lo hubieran molido a golpes y lo tienen como un criminal. Monster Girl, preocupada, pobrecito, se ve demacrado, lleno de heridas, pero aún así no se rinde. Eso es, resistencia pura. Anisa, con tono frío, un Mark encerrado, interesante. Incluso en esa condición se nota la fuerza de un Viltrumita. Si fuera un humano ya estaría muerto. Atonibe, con enojo, esto no está bien. ¿Quién se atrevería a tratarlo así? Él no merece estar en esas cadenas. Omnifem, con seriedad, a veces las cadenas no son solo de hierro, Atonibe, también son una prueba. Ese Mark prisionero demuestra que incluso debilitado sigue siendo un peligro. Conquest, riendo fuerte, jajajaja.
Y aún con todo eso, se ve feroz. Ese prisionero podría romper a cualquiera en pedazos si lo dejan libre. General Kreed, asintiendo lentamente, tiene la mirada de alguien que no se ha rendido. Un soldado así, incluso prisionero, sigue siendo un enemigo letal. Marky, con un nudo en la garganta, Dios, no puedo creer que esa sea otra versión de mí. Estar en esa situación, soportar todo eso, yo no sé si podría hacerlo. Bueno, y este Mark está así porque usted sabe, se rebeló y no quiso seguir sus pasos mirando a Omnifem y entonces lo mandaron a prisión, lo torturaron y eso y busca venganza, solo les digo eso. Cecilia, vaya, para decir verdad ese que lo torturaron feo, Dios mío. Y bueno gente, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, así que espero que se os haya gustado el vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de estos, y susca el otro canal también gente, y comenzamos con los saludos gente, y bueno gente, estas son las personas que les mando un saludo muy especial, os quiero mucho y gracias por estar cada día, los quiero gente.